Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última clase del bloque 2 del curso de Perito Tasador 2020. En este bloque en particular lo que vamos a analizar son diferentes contratos que se pueden encontrar en la vida profesional, entre los que vamos a hacer especial hincapié en lo que es el contrato de compraventa, la permuta, el contrato de locación, el leasing y el fideicomiso. Por supuesto que son 5 contratos de un amplio espectro de características y posibilidades tanto técnicas como jurídicas, por lo que vamos a analizar son las disposiciones más importantes y las características que en la práctica pueden traer mayores complicaciones o mayores dudas acerca del alcance para una de las partes en el contrato. Primeramente vamos a empezar con lo que es el contrato de compraventa, algo muy común que todos han visto en su vida profesional, y que acá es muy importante distinguir que vamos a dar las normas genéricas, pero después, dependiéndose de qué tipo de bien se trate, el que vaya a recaer la compraventa, van a ser diferentes también características, porque pensemos que no va a ser lo mismo adquirir mediante una compraventa un inmueble que adquirir un bien mueble como si fuera un automotor, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a dar las características principales, los lineamientos generales, y después vamos a dar algunas características específicas de estos tipos de bienes en particular. Como primera medida debemos señalar que la compraventa está definida en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1123, que dice que hay compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a otra y ésta se obliga a recibirla y a pagar en contraprestación por esa entrega un precio cierto y en dinero. Entonces, de la misma definición, podemos encontrar que necesariamente tiene que haber dos o más partes que intercambian una cosa por un pago de un precio. Estos son los elementos típicos y característicos de la compraventa y los que nunca van a poder faltar. ¿Qué nos dice además cuando refiere el Código Civil y Comercial a las características de este contrato? Que muchas veces se pueden dar situaciones en que además de pagarse un precio en dinero, se entrega otro bien en contraprestación. Les pongo un ejemplo. Van a comprar un automotor nuevo, un 0 kilómetro, a una concesionaria y la concesionaria les dice: perfecto, recibo tu usado como parte de pago. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Supongamos, el valor del vehículo es de 500.000 pesos, ustedes entregan un usado que tiene un valor de 300.000 pesos y además 200.000 pesos en dinero en efectivo. Entonces, el Código Civil establece que en estos casos hay que tratar de diferenciar si se trata de una compraventa pura y simple, o si se trata de una permuta, que es un intercambio de bienes, como veremos a continuación. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Cuál es el bien de mayor valor? Es decir, si el objeto que se entrega en contraprestación es de mayor valor que la suma de dinero, aplicaremos las reglas de la permuta. En cambio, si lo que se entrega en mayor medida es dinero en efectivo, se van a aplicar las reglas de la compraventa. Esto es muy importante. Otro de los puntos que establece nuestro Código Civil y Comercial es que todos los requisitos que nosotros decíamos a partir de la definición, es decir, estas dos por lo menos partes, este intercambio de bien por un precio cierto y en dinero, deben existir. Si alguna de ellos falta, independientemente de que las partes digan que se trata de una compraventa, siempre se va a decir que no existe este contrato. Es decir, para que exista y para que se den las características y los lineamientos de este contrato, tienen que estar todos sus requisitos indispensables contenidos. Ya vamos a ver que a partir de cada uno de ellos puede haber ciertas vicisitudes o ciertas características propias, como por ejemplo cuando hablamos del precio, o cómo se determina, o de qué manera, pero siempre tiene que haber una forma establecida donde el monto esté determinado, por ejemplo, o ser determinable posteriormente, pero nunca puede faltar este elemento. Si falta, no estamos ante un contrato de compraventa, estaremos ante alguna otra obligación o algún otro contrato si se dan las características propias de él, pero nunca ante una compraventa. Otra cuestión que se establece en nuestro código es el tema de que nadie está obligado a vender nada. Es decir, no hay una obligación para las personas de vender cosas, salvo que tengan una obligación jurídica de realizarlo. Léase, si una persona, por ejemplo, quiebra o entra en un concurso o entra en un proceso falencial, sí ahí va a tener una obligación de vender sus activos para proceder al pago de las deudas, es decir, una venta compulsiva. Caso contrario, nadie está obligado a vender ninguno de sus bienes para asumir deudas ni para ninguna otra cuestión.
¿Qué pasa? Que también está establecido cuando se vende una cosa, por ejemplo, alguien acepta vender una cosa determinada, un celular de una determinada marca, un determinado modelo, y al momento de efectivizarse esa venta, ese traspaso de la propiedad, el celular se destruye, es robado, se pierde, es decir, deja de existir. En este caso, como se trata de la venta de una cosa cierta y al tiempo de realizarse o perfeccionarse el contrato deja de existir, este contrato es de ningún efecto, es decir, la compraventa queda sin ningún efecto. Y en principio, si no es por culpa del vendedor, no hay indemnización alguna ni por daños ni por nada. Igualmente el comprador puede asumir este riesgo. Puede decir, por ejemplo, yo voy a comprar ciertos animales y son animales determinados. Son estos caballos con una determinada característica propia de un conjunto finito, es decir, no hay otros para suplantarlos. Y yo asumo el riesgo de que los vengo a buscar en 10 días. Y si en esos 10 días sucede alguna cuestión, como un fenómeno meteorológico o algún accidente, y los caballos dejan de existir, ese riesgo puede ser asumido por el comprador. Pero esto es un acuerdo de voluntades. Tengan en cuenta que muchas de las cosas referidas a la compra-venta, muchas de las características de este contrato, va a regir la autonomía de la voluntad. Es decir, hay reglas preestablecidas que por una cuestión de orden público o de igualdad de las partes, la ley establece. Pero muchas otras lo dejan liberado al arbitrio de cada una de las partes en el momento de decidir, en lo que puede ser el plazo de entrega, la forma de pago, las características de los bienes. Todo esto la ley establece que va a ser de determinada forma, salvo pacto en contrario. También hace referencia a nuestra legislación a qué pasa con las cosas futuras. ¿Se pueden vender las cosas futuras? Nuestra legislación dice que sí, que siempre se pueden vender cosas futuras, pero estos contratos van a entender que son realizados bajo una condición suspensiva de que esto llegue a existir. Es decir, la condición para que este contrato tenga efecto es que esta cosa futura que nosotros vendemos llegue a existir al momento de efectivizarse la venta. Si no existe en ese momento, por supuesto que el contrato va a ser de ningún efecto. También se habla de las cosas ajenas. ¿Se puede vender las cosas ajenas? Sí, se pueden vender tanto las cosas parcialmente ajenas como totalmente ajenas. Pero acá va a entrar a tallar una cuestión muy importante, que es si el vendedor aseguró que iba a conseguir esa cosa ajena para la venta, o si simplemente la vendió como una cosa ajena y tiene que llevar adelante todos los medios posibles que estén a su alcance para realizarlo. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque si la persona se comprometió a obtener la cosa y después no la obtiene, responde indefectiblemente por los daños y perjuicios. En cambio, si él únicamente tiene que arbitrar los medios necesarios para conseguirlo y luego no lo consigue, si no es por su culpa, no va a tener que pagar esta indemnización. Hablábamos también del precio y decíamos el precio tiene que ser determinado. En el código ustedes van a ver que si leen detenidamente los artículos, generalmente hay diferentes formas de determinar el precio por unidad de superficie, por medida, por conjunto, por grupo. Entonces, esos serían especies determinadas. Si no, lo que se establece es que el precio también puede ser determinable. Pero si es determinable, lo que se tiene que establecer es cómo se va a determinar. Es decir, si va a ser por algún método propio o bien si lo dejamos sometido al arbitrio de un tercero o de un árbitro. ¿Y qué dice supletoriamente la legislación? Que si no se ponen de acuerdo las partes en este método de determinación del precio, o bien no pueden seleccionar el tercero porque no se ponen de acuerdo, o alguna cuestión pasa, esto se va a decidir judicialmente por un proceso el más abreviado que se encuentra en la legislación. Entonces, si no se ponen de acuerdo, un juez va a determinar, en el caso concreto, mediante la aplicación de un juicio abreviado, cuál es el precio que debe tenerse para esa compraventa. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes al momento de la compraventa? Por un lado tenemos al vendedor y por el otro lado tenemos al comprador. Por el lado del vendedor tenemos como primera obligación y clara la de transferir la cosa, por supuesto. Vende, debe transferir. Además, debe otorgar toda la documental, papelería y prestar todos los deberes de colaboración para que esta cosa sea transferida al comprador. Y además, por último, debe abonar, en principio, todos los gastos que conlleve la operación, salvo pacto en contrario. Es muy común que en la práctica esto se modifique
o se meritúe en la característica de decir que en vez de ser todos los gastos asumidos por el vendedor, sean asumidos en partes iguales por comprador y vendedor, o en un porcentaje para el comprador y en un porcentaje para el vendedor, pero si nada se dice, el Código Civil y Comercial establece que los gastos deben ser abonados por el vendedor. El otro de los fundamentos y de las obligaciones que tiene este vendedor, que es muy asimilable o es un corolario de transferir, es que también debe dar todos los accesorios, tanto los indispensables como los que siguen la suerte de la cosa. Por el lado del comprador, la obligación principal es la de pagar el precio a la cual se comprometió y de la forma que se comprometió, es decir, si es descontado, si es en cuotas, si es a plazo, si es en un determinado momento contra entrega o en forma posterior. Eso es decir, esto va a ser pactado, pero debe como obligación pagar este precio. Y además debe recibir el bien, es decir, de la forma en que se han comprometido ambos, recibirlo y pagar los gastos extra que no estén incluidos dentro de aquellos que sean asumidos por el vendedor. ¿Cuándo se va a entregar este bien? ¿O de qué manera se va a entregar? Generalmente está establecido en el mismo contrato la forma de entrega del bien, y si no se estipula nada, la ley dice que se debe entregar dentro de las 24 horas siguientes a que se haya formalizado el contrato, salvo por supuesto un acuerdo en contrario. El lugar donde se entrega va a ser el convenido por las partes. También, si no está convenido, se entiende que es o bien donde los usos disponen generalmente y las costumbres que se entreguen, o bien supletoriamente en donde el objeto se encuentra al momento de firmar el contrato. Es decir, que si el vehículo se encontraba en la ciudad de Córdoba cuando nosotros firmamos el contrato o hicimos la transferencia, se debe entregar en esta ciudad de Córdoba. ¿Qué pasa cuando se entregan determinados bienes y el comprador tiene la posibilidad de observarlos o le encuentra algún deterioro o algún desperfecto técnico, por ejemplo? En este caso la ley le establece un plazo de 10 días para controlar el funcionamiento y la estética del producto, y en caso de que encuentre algún desperfecto o alguna incompatibilidad con lo que le habían vendido, ya sea en calidad, en cantidad o en alguna cuestión, reclamar al vendedor esta situación. Y otra cuestión que es muy común y que ahora se está viendo con mayor auge es el tema de las ventas electrónicas, en donde las ventas no son entre presentes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, desde que el comprador formaliza la compra con el vendedor, hay un plazo en donde el producto es entregado a un servicio de transporte, por ejemplo, para ser llevado hasta el domicilio del comprador. En este caso, durante todo este tiempo, salvo por supuesto siempre un acuerdo en contrario, la responsabilidad sobre el producto le corresponde al vendedor. Es decir, que si algo le sucede, el vendedor es el que debe responder por esta situación. Por último, también la ley establece qué pasa cuando el producto o el vendedor quiere recibir el pago en forma anticipada. Se establece que la regla general es el pago contra entrega. Igualmente se puede pactar en contrario que cuando ello no se permite, el pago sea anterior a la entrega de la cosa, y que además cuando se entrega en bulto cerrado la persona no tiene obligación de recibirla en conformidad, salvo cuando recién ya haya hecho la inspección o la revisación de estos productos. Igualmente en la práctica saben que esto muchas veces es muy complicado, porque por ejemplo si el producto lo envía el cartero no se los entrega hasta que ustedes no firmen la conformidad. Igualmente siempre sepan que supletoriamente están estos 10 días para revisar el producto ante cualquier desperfecto o cualquier situación irregular. Otro de los temas referidos a las compraventas son los diferentes pactos que se pueden realizar con respecto a la misma. Y acá nuestra legislación establece 3 pactos distintos, que son por un lado el pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia. ¿Qué es cada uno de ellos? En simples palabras, el pacto de retroventa significa que aquel que vendió la cosa puede posteriormente recuperar la misma, es decir, ejercer esta cláusula, este pacto, y dentro de un plazo determinado de tiempo ejercerla y recuperar la cosa abonando el precio pactado con las deducciones del precio o con las modificaciones que se hayan sufrido a lo largo de ese tiempo. En cambio, el de reventa no es acá el comprador quien retoma la cosa, no es el vendedor el que retoma la cosa, sino que el comprador es el que la devuelve. Ejerce esta cláusula, devuelve la cosa, la vuelve a revender al vendedor y le reintegra
esta cuestión del precio con las deducciones, por supuesto, y las compensaciones. Y por último, el de preferencia es muy utilizado en transacciones de futbolistas. Es muy común, los futbolistas, sépanlo, tienen derechos formativos y económicos que son consideradas cosas o bienes. Por consiguiente, sobre ellos se aplican pactos de preferencia. ¿Qué son estos pactos de preferencia? El comprador, durante un determinado plazo, puede ofrecer este bien al mercado. Es decir, quiere vender este jugador de fútbol, lo ofrece en 10 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Al haber un pacto de preferencia, tiene que comunicarle al que se lo vendió que alguien le quiere comprar a este futbolista en 10 millones de dólares. Entonces, el vendedor original lo que tiene es 10 días para igualar esa oferta. Es decir, si él iguala la oferta de 10 millones, va a tener un derecho de preferencia para volver a comprar a este futbolista. Caso contrario, otro comprador lo va a tomar por ese valor. En caso de silencio en estos 10 días, se presume que no hace opción de la preferencia y por consiguiente es libre para el jugador ser vendido a cualquier otro club u otro equipo. Les pongo este ejemplo porque es muy común y normal verlo en la práctica comercial. Igualmente, estos pactos no son liberados en el tiempo, es decir, no puede estar establecido que sobre un determinado bien en cualquier momento se pueda ejercer un derecho de preferencia. El plazo máximo que establece nuestra legislación para colocar estos pactos es de 5 años para bienes inmuebles y de 2 años para bienes muebles. Vencido este plazo, la cláusula o pacto se tiene por no escrito y por consiguiente no se puede ejecutar. El último de los temas referidos a la compraventa tiene mucho que ver con lo que es el boleto de compraventa en materia sobre todo inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es muy importante dos aspectos de este boleto que les voy a señalar en la práctica. Primero, la validez del boleto con respecto a la traba de medidas cautelares. ¿Qué pasa? Ustedes compraron a lo mejor un departamento en Pozo con un boleto de compraventa y luego, ustedes lo hicieron por ejemplo en el año 2016 y luego en el año 2018 el constructor de este departamento asume un montón de deudas y le han decidido embargar todos los bienes y dentro de esos bienes se incluye el departamento que ustedes compraron. En este caso la legislación establece que ustedes como poseedores de este boleto van a tener prioridad siempre y cuando se cumplan las condiciones de que este boleto tenga fecha cierta, que ustedes hayan abonado más del 25% del valor del precio, que además hayan hecho publicidad de este boleto ya sea en forma registral o en forma posesoria y además que sean de fecha anterior a la cautelar. Si se dan estos requisitos, ustedes van a estar priorizados, entonces el embargante no va a poder afectar su departamento en sí. Y el otro de los temas de relación es con los procesos concursales o de quiebra. Y en este caso lo que se establece es que cualquier persona que adquiera por boleto va a poder oponerse, es decir, va a poder oponer su derecho a un concurso de quiebra siempre y cuando haya pagado o haya abonado el 25% del valor sobre el mismo. Esto es muy importante en la práctica para defender los derechos de potenciales clientes ante situaciones conflictivas con este caso. Con respecto a lo que les decía de particularidades con respecto a los bienes, ¿a qué me refería? A que muchas veces hay determinados bienes que la legislación establece requisitos en particular. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con compraventa de bienes inmuebles va a tener que ser hecha por escritura pública, por ejemplo. Nunca va a poder ser hecho por un instrumento privado ni con firma certificada. Todo lo que sea hipoteca, venta, todo sobre inmuebles por escritura pública. Y está el registro de la propiedad inmueble, por supuesto. En cambio, cuando se trata de, por ejemplo, automotores, los contratos van a poder ser realizados con cualquier tipo de instrumento, pero después van a tener que completar los formularios tipo que existen en el registro. Y además, hasta que no se inscriba esa venta en el registro correspondiente, la venta no se va a considerar realizada en definitiva. A eso me refiero con las particularidades de cada caso. Y después fíjense que en otras veces ni siquiera el contrato va a ser por escrito. Fíjense en el caso de la compraventa, el caso más común cuando van al kiosco. Ahí se hace una compraventa, se entiende realizado el contrato, pero no está realizado en forma escrita. Por consiguiente, ahí también hay una operación de compraventa. El siguiente de los contratos que vamos a analizar, que este sí es mucho más pequeño, es el de la permuta, porque en este caso, ¿de qué se trata la permuta? En este ya no hay dinero, sino lo que se intercambia son dos productos.
Entonces, técnicamente hay permuta cuando dos personas intercambian entre sí productos que no sean dinero. Si no, estaríamos hablando de una compraventa. Entonces, en esta época que muchas veces muchos comercios no han podido ejercer la industria o las ventas, se ha vuelto muy común esto de la permuta, o llamado comúnmente el trueque, entre vecinos que intercambian, por ejemplo, ropa por calzado o por algún otro producto, o comerciantes que han intercambiado productos que tenían en stock por algún otro producto necesario. Estos serían técnicamente permutas. En la permuta se van a aplicar muchas de las reglas, sobre todo en lo que hace a formación de la voluntad y autonomía de la compraventa, pero una de las cosas más importantes que debemos recalcar de la permuta, que se diferencia con la compraventa, es que en este caso los gastos que conlleva todo el contrato de permuta van a ser soportados en partes iguales por los permutantes. Ya no es como en la compraventa, que el vendedor se hacía cargo de casi todos los gastos, sino que aquí, salvo pacto en contrario, los gastos van a ser en partes iguales por cada uno de los permutantes. A continuación, lo que vamos a realizar es la primera pausa de 10 minutos, en donde los primeros 5 es para que me hagan, si quieren, alguna consulta en el chat, y los últimos 5 son para realizar las actividades que les dejo en pantalla. Al regresar vamos a analizar las respuestas a estas actividades y vamos a desarrollar los 3 contratos que nos quedaban, arrancando por la locación, en forma posterior el leasing y el fideicomiso.
vamos a analizar las respuestas a las actividades planteadas. En la primera pregunta, con respecto a las obligaciones de cada una de las partes, si pensamos en el vendedor, sus obligaciones son transferir, todo el tema de los accesorios y además el deber de colaboración. Y con respecto al comprador, es recibir los gastos de este recibo y además pagar el precio pactado en la compraventa. En la siguiente se van a aplicar las reglas de la permuta porque el valor del bien entregado es mayor que el valor en dinero. La siguiente es verdadera siempre y cuando no se asegure la existencia o la posibilidad de adquirir la cosa ajena, si no entra todo lo que es la responsabilidad por los daños y perjuicios. La otra es en partes iguales, ya que dijimos que en la permuta esto era la forma de hacerse cargo de los gastos. Y por último, la respuesta de la última actividad es en 2024, ya que es el plazo máximo por el cual se puede establecer este pacto. A continuación, lo que vamos a analizar es el contrato de locación. Todos alguna vez o han realizado o han tenido algún familiar o algún conocido que ha realizado un contrato de locación. ¿Qué se basa este contrato? En que una persona, que es el locador, otorga a otra, el locatario, el uso y goce de una cosa por un determinado periodo de tiempo a cambio de un precio pagado en dinero, que es el canon locativo, que es generalmente el monto del alquiler. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta dos particularidades que nos toca vivir en este tiempo tan especial que es con esta pandemia. Por un lado es que en el marco de este proceso se ha dictado un decreto de necesidad de urgencia que establece que ciertas reglas que vamos a analizar de los contratos de locación en esta clase se han visto suspendidos momentáneamente o se han visto morigerados por el tema de las afectaciones económicas que sufren las personas por este malestar o por esta pandemia en general. Y por otro lado, que la semana pasada se ha promulgado la nueva ley de alquileres, que justamente modifica muchas de las disposiciones referidas al contrato de locación que se establecen en el Código Civil y Comercial. Por ende, los efectos de este contrato recién ahora están empezando a aplicarse con la nueva modalidad, por lo cual hay que ir viendo en la práctica muchas veces cómo se van a ir definiendo ciertas cuestiones, principalmente, por ejemplo, con el modo de actualización del canon locativo, que veremos a continuación qué es lo que establece la nueva legislación. Entonces yo les voy a ir mencionando las características propias o los lineamientos básicos de este contrato, y además les voy a ir remarcando muchas veces en qué se ha modificado la nueva ley de alquileres, que se ha promulgado hace muy poquito, y en qué se diferenciaba con la anterior en particular. Lo que primero que establece el código es que en todo lo que tenga que ver con el consentimiento, el precio y el objeto de la locación, se aplican supletoriamente las reglas de la compraventa, pero solamente en estas tres características. En los otros lineamientos nada tiene que ver las reglas de la compraventa con la locación. Además, una regla importante es que la locación se transmite tanto activa como pasivamente por causa de muerte. Es decir, que si se fallece tanto el locador como el locatario, la locación se transmite y continúa. Pero hay una cuestión muy importante, que esto ha traído numerosos fallos de la jurisprudencia, que es con respecto a la continuación de la locación. ¿Por qué? Porque si dicen que se transmite activa y pasivamente, muchos piensan que, bueno, muerto el locatario, se transmite a sus herederos. Pero hay un artículo en particular que establece que si hay una persona viviendo en ese lugar con el locador y se demuestra que tiene una relación afectiva de por lo menos un año con este locador, esa persona, aunque no sea heredero, va a ser priorizado por sobre la continuación de la locación por los herederos. Es decir, que se va a dejar a esta persona en continuación de la locación y no a los herederos. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta. Lo que sí exige es que se corrobore una relación afectiva preexistente de por lo menos un año de aquel que va a quedar en ese inmueble. Otra cuestión es que aún en caso de venta la locación subsiste. Es decir, si yo tengo una casa, está alquilada y decido venderla, puedo hacerlo, no hay ningún inconveniente.
pero el comprador va a tener que respetar la locación por el plazo establecido. Es decir, que si aún resta 1 año o 2 años de locación, el comprador va a tener que mantener el contrato durante ese plazo de tiempo. Otra cuestión es que se establece que las cosas determinables pueden alquilarse siempre y cuando se determine la manera en que ese bien va a quedar correctamente individualizado y determinado. Y además se establece que si aquel que alquila la propiedad, es decir, el locatario, es una persona jurídica pública, se van a aplicar a ese contrato las reglas del derecho administrativo y supletoriamente las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Por consiguiente, si ustedes tienen, por ejemplo, una casa y se la alquilan a la Municipalidad de Córdoba para oficinas de esta dependencia, se van a aplicar las normas del derecho público. Con respecto al plazo que se establece en los contratos de locación, este es uno de los puntos que modifica la nueva ley de alquileres. El plazo máximo se mantiene. El plazo máximo para un contrato de alquiler de un inmueble con fines habitacionales es de 20 años y para cualquier otro uso de 50 años. El plazo mínimo es de 3 años. Y esto se modificó, porque el plazo mínimo anteriormente era de 2 años para destino habitacional y con la nueva ley se ha modificado un plazo mínimo de 3 años. Con las excepciones establecidas en la normativa que dicen que cuando, son para depósito, para turismo, para embajadas, para oficinas consulares, no se va a aplicar este mínimo legal y se puede establecer por otro plazo diferente. ¿Qué otra cuestión se agregó o se modificó con esta nueva ley de alquileres que es muy importante y va a ser muy debatible en la práctica? El tema de las garantías y los depósitos. Como bien ustedes saben, al momento de alquilar, generalmente los locadores pedían depósitos en garantía, adelantos de meses de alquiler. ¿Qué establece la nueva legislación? Que se puede pedir como máximo la garantía de 1 mes de alquiler y el depósito de 1 mes por adelantado. No se puede pedir otro valor llave, no se pueden pedir pagarés que no formen parte del contrato, ni cheques, ni ningún otro título de crédito. Es decir, limita la posibilidad del locador de solicitar estas cuestiones al locatario. Igualmente establece que la garantía, por ejemplo, se puede pedir hasta un máximo de 1 mes y se va a restituir al momento de finalizar el contrato, salvo que queden deudas por alguna cuestión de pagos o que se puede compensar con el último mes de alquiler o por algún daño. Esa cuestión es muy interesante y hay que ver cómo se va a ir reflejando en la práctica. Pero sí ha quedado perfectamente determinado que el máximo de garantía y de adelanto es el correspondiente a 1 mes de alquiler. Otra cuestión que se plantea en nuestra legislación es qué pasa con las reparaciones, quién las debe realizar a las reparaciones. Normalmente las reparaciones que se provocan por el mero desgaste se tiene que hacer cargo el locatario, por el mero uso y el mero desgaste. Lo que pasa es que lo que establece es que ante reparaciones urgentes, en este caso las puede hacer el locatario por orden y cuenta del locador, es decir, después le va a solicitar que le restituya o le reembolse los gastos en los que ha incurrido para hacer esta reparación. Cuando se trata de reparaciones que no sean urgentes, en este caso lo que tiene que hacer el locatario es intimar fehacientemente al locador para que las realice y ahí se le otorga un plazo de 10 días para que lo haga. En caso de la negativa o bien del silencio del locador, en este caso el locatario las puede realizar y después solicitar el reembolso de este monto gastado. Otra cuestión que se modificó con la nueva ley de alquiler es el tema de la frustración del fin del contrato. Lo que se establece es que cuando el fin por el cual se alquiló se ha visto frustrado por alguna causa no imputable al locador, ténganse en cuenta esta cuestión, acá lo que se va a poder hacer es rescindir el contrato. O bien que si por ejemplo el fin del contrato o la finalidad del mismo se ha visto mermado, en este caso no se va a rescindir, sino que se va a pedir una disminución proporcional del precio. Supongamos, el caso típico, se alquilaba antes de toda esta pandemia un negocio con el fin de poner un local comercial. Lo que sucedió fue que agarró la pandemia, una causa no imputable al locador, pero el negocio no pudo abrir. Igualmente la persona dice, bueno, perfecto, yo no puedo abrir el negocio, pero necesito un lugar donde guardar la mercadería. Entonces la finalidad del contrato, que era alquilar el local para un local comercial,
se ve frustrado, pero yo no quiero rescindirlo, sino que yo quiero usarlo de depósito, por consiguiente pide una restitución, una disminución parcial o proporcional del precio. Caso contrario, se puede pedir la rescisión por esta cuestión de la frustración del fin. Otro tema que en la práctica es muy común y muy debatido entre locador y locatario es el tema de las sublocaciones. Entonces, ustedes ven que si han leído alguna vez contratos tipos de locación, siempre se prohíbe la sublocación. ¿Por qué? Porque si no está expresamente pactado que está prohibida realizarla, la sublocación está permitida. Pero el Código Civil y Comercial establece una obligación para el locatario de darle aviso al locador que lo va a realizar. En este aviso le tiene que exponer quién es el que va a sublocarlo, tiene que poner si va a dar alguna garantía, las condiciones y todo. Y el locador tiene 10 días para aceptar esta sublocación o para oponerse a las mismas. Igualmente, el locatario va a seguir respondiendo hasta el locador y no se puede eximir de su responsabilidad por el hecho de sublocarlo. Esto es muy importante. Van a responder tanto él como el sublocatario por todo, solidariamente en forma responsable, pero está bueno que la legislación le establezca al locador una posibilidad de oponerse fundadamente en un plazo de 10 días a esta sublocación. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en este proceso o en este contrato, mejor dicho, de locación? Tenemos por un lado el locador y por el otro el locatario. Si hablamos de las obligaciones del locador, la primera es entregar la cosa, por supuesto, como sea convenido, se entrega el uso y el goce de la cosa. Pero para ello, otra de las obligaciones que esto conlleva es conservar la cosa apta para el uso que se le quiere dar. ¿Por qué? Porque esta también va a ser una de las causales de rescisión con culpa por parte del locador. Es decir, si hay mejoras urgentes que realizarle o si hay una cuestión que el locatario necesite que se repare, tiene la obligación de conservarlo o de ir realizándolo para que el locatario pueda disfrutar de la cosa de acuerdo a su destino. Y en este punto es importante remarcar que si por culpa de estas mejoras o de estas reparaciones el locatario se ve privado de su derecho, por ejemplo, se rompe un caño de agua, el locador sí, por supuesto, toma la obligación que está a su cargo, lo arregla, pero por ese arreglo, durante 15 días el locatario no puede vivir en el departamento, él le va a tener que disminuir esto del valor del alquiler. Y por el otro lado, la última de las obligaciones del locador es el tema de las mejoras, es hacerse cargo de las mejoras. Por supuesto que si el locatario hace una mejora de lujo o suntuaria, no va a poder reembolsarla. Y además, muchas veces en los contratos se establece que toda mejora hecha por el locatario tiene que contar previamente con la autorización expresa y por escrito del locador. Pero estas son cuestiones que se pactan de acuerdo a las voluntades propias de cada una de las partes. Y si vamos a ver las obligaciones del locatario, tiene, por un lado y principal, la prohibición de alterar el destino de la cosa. Es decir, si está para destino habitacional, para que él viva no la puede transformar en un negocio. Además lo debe conservar, ya que debe devolverlo de la misma forma en que le fue entregado al momento de finalizar el contrato. Y esto también ténganlo en cuenta porque muchas veces en los contratos se entrega el bien de una determinada forma y después se pone o se exige entregarlo pintado a nuevo por profesional con una marca de pintura. Entonces ténganlo en cuenta porque si se firma esto de acuerdo a la voluntad de las partes, lo van a tener que cumplir. Entonces muchas veces los clientes, por la necesidad imperiosa de irse a vivir a algún lado o porque les gustó la casa, firman que lo reciben en la forma en que está y a lo mejor ya está la pintura descascarada o vieja o algo y firman que lo van a restituir pintado a nuevo por profesional experto y les sale muchísimo valor. Entonces esto ténganlo en cuenta al momento de firmar los contratos porque ahí hay una plena autonomía de la voluntad. Tiene la obligación de pagar el canon en tiempo y forma. Generalmente es del 1 al 10 de cada mes. Después hay intereses que se pueden pactar, si no moratorios puede ser o punitorios dependiendo del caso. Y además la forma en que se va a pagar, es decir, dónde se va a pagar, si es en el domicilio del locador, en una cuenta o alguna cuestión así. Y además restituir la cosa. Con respecto a pagar, y acá es importante, es otra modificación que se ha visto en la ley de alquileres. Siempre existía la duda acerca de quién se hacía cargo del pago de las expensas. La ley vino a zanjar esta discusión y dijo, expensas ordinarias se hace cargo el locatario, es decir, la persona que está viviendo. Expensas extraordinarias siempre son a cargo del dueño, del locador. Esto es muy importante. Otra cuestión es el tema de la rescisión anticipada. Alquilé una casa, plazo mínimo de 3 años, ahora con la nueva ley de alquileres,
y al año la casa ya no me gusta más, me quiero ir a vivir, me surgió una oportunidad de trabajo en otra localidad, quiero rescindir el contrato. ¿Qué establece la nueva legislación? Que a partir de los 6 meses se puede rescindir el contrato, pero se debe pagar una indemnización por esta rescisión. Si la rescisión se hace antes del año del contrato, se debe pagar 1 mes y medio de alquiler en concepto de multa. Si es después del año, 1 mes en concepto de multa. Y además se estableció que esta voluntad de rescindir se debe notificar fehacientemente al locador con 1 mes de anticipación. Antes el Código Civil establecía que se debía notificar fehacientemente, pero no hablaba de plazo, entonces era lo mismo si notificaba 5 días antes o 1 mes antes. En cambio acá se establece expresamente que es 1 mes antes de la rescisión. Y se agrega un pequeño ítem que es un poco también discutible, pero que dice que si la rescisión es anticipada, es decir, es comunicada, notificada fehacientemente al locador 3 meses antes de realizarse, no se debe indemnización alguna. ¿Por qué se entiende esto? ¿Por qué se establecieron los motivos que se hacía de esta forma? Porque le da el plazo suficiente al locador para buscarse un nuevo inquilino. Por consiguiente, no se le aplica una penalidad al locatario que corta este vínculo en forma anticipada unilateralmente. Otra cuestión es que se ha agregado mediante la nueva ley que 3 meses antes de que finalice el contrato, es decir, si el contrato es hasta el mes de diciembre de 2021, en el mes de septiembre las partes se tienen que empezar a comunicar para ver si se va a prorrogar este contrato. En caso de que el locador se niegue a hacerlo o una vez notificada esta cuestión para reunirse no lo haga, es decir, tenga silencio con respecto a esta situación, el locatario tiene la posibilidad de rescindir el contrato sin pagar indemnización alguna. Esto es algo que se ha incluido nuevo en el tema de las locaciones. Y uno de los últimos temas de la locación es el tema de las deudas, es decir, el desalojo por deudas. ¿Qué establece también la nueva ley? Establece que ante el caso de un intento de desalojo, ustedes saben que se puede desalojar cuando se den dos cánones locativos consecutivos, es decir, debe enero y febrero, se puede desalojar, pero previamente a ello te obliga a intimar fehacientemente al locatario para que asuma sus obligaciones, otorgándole un plazo de por lo menos 10 días. Vencido este plazo sin que el locatario se haya hecho cargo de sus deudas, recién ahí se puede iniciar la acción de desalojo. Y otra cuestión es que se establece que para contratos de alquiler mayores a 3 años o para alguna cuestión de cláusulas específicas, se requiere que el que lo vaya a hacer mediante apoderado le otorgue un poder especial para ese acto y no un poder general de administración. Esas serían básicamente las pautas generales de lo que es el contrato de locación. ¿Por qué les hablaba antes de finalizar del DNU que está en esta situación de pandemia? Porque dijimos, se puede desalojar a partir de 2 cánones locativos mensuales consecutivos impagos. ¿Qué dice el DNU que está establecido hasta el 30 de septiembre? Que durante esta vigencia de tiempo, hasta el 30 de septiembre, como decíamos, no se puede desalojar por falta de pago, sino que los cánones locativos adeudados a partir de octubre se van a dividir en cuotas mensuales y consecutivas, que pueden ser 3 o 4, aplicándose un interés, pero que no se puede desalojar. Tampoco que se pueden cortar los servicios esenciales para sectores vulnerables, es decir, muchas de estas cuestiones se han visto morigeradas o frenadas por esta situación de la pandemia. Vamos a analizar a continuación el contrato de leasing. El contrato de leasing establece que una persona que es el dador le otorga a otra el uso y el goce de un determinado bien, que pueden ser bienes muebles como inmuebles, a cambio de un canon locativo, que puede ser mensual, trimestral, semestral, como se pacte, por ese uso y goce, y además le otorga, y esta es la diferencia con la locación, una opción de compra a favor de esta persona que es el tomador, de esta persona que va a tener el uso y el goce del bien. ¿Qué es esta opción de compra? Que en un determinado plazo del contrato, este tomador va a poder optar por abonar esa opción de compra y adquirir la propiedad del bien. ¿Dónde es muy común ver estos leasing? En las empresas con respecto a la flota de vehículos, a la flota de camiones, por ejemplo. Para una empresa, para una pyme, es muy costoso comprar 10 camiones. Por consiguiente, ¿qué hace? Hace un leasing con una empresa, por ejemplo con Mercedes-Benz, y toma camiones pagando un canon locativo.
Llegado un plazo, por ejemplo, lo hacen por 4 años, a los 3 años Mercedes-Benz le ofrece que abonando la cuestión esta referida a la opción de compra se haga con los camiones, es decir, los adquiera para sí, o bien finaliza el leasing, no ejecuta la opción de compra y Mercedes-Benz recupera estos bienes y la empresa únicamente usufructúa el uso y el goce mediante el pago de los canon. Entonces, decíamos, en el uso y goce hasta la opción de compra. En la opción de compra va a decidir si adquiere o no este bien ejercitando la misma. Las cosas que pueden recaer sobre esto pueden ser bienes tanto muebles como inmuebles, pero lo que se establece es que cuando se trate de inmuebles que se van a hacer por leasing, buques o aeronaves, debe hacerse por escritura pública. El resto de los bienes del contrato puede quedar perfeccionado mediante un instrumento privado con firma certificada o alguna otra modalidad que las partes estimen correspondientes. Lo que sí establece la ley es que en todos los casos para la oponibilidad a terceros, es decir, para que los terceros puedan conocer que estos bienes están sometidos a un leasing, debe ser inscrito toda esta cuestión en los registros correspondientes, es decir, el registro de automotores, el registro inmueble, el registro de buques o el registro de aeronaves. Se establece como regla general que todos los gastos referidos al contrato de leasing deben ser abonados por el tomador, es decir, por la persona que va a utilizar estos bienes, salvo un acuerdo de voluntades en contrario. Y además que la responsabilidad sobre estos bienes es completamente objetiva. Por consiguiente, ante cualquier eventualidad o daño provocado con estos, el que va a responder es el tomador, que es el que tiene la custodia o la guarda de estos bienes. Entonces, volvamos al caso que les dije de los camiones. Uno de estos camiones tiene un accidente en la ruta, provoca algún accidente de tránsito. ¿Quién se va a hacer cargo de los daños? No la persona que figure como titular registral, porque todavía es Mercedes-Benz, porque todavía Mercedes-Benz los ha dado en leasing, sino que por la guarda de la cosa, el responsable de estos daños va a ser el tomador, va a ser la pyme que está haciendo uso de estos camiones. Después ustedes van a ver si leen, yo les voy a dejar cargados acá en el aula virtual un archivo con los artículos del Código Civil y Comercial referidos a cada una de estas figuras, por si ustedes quieren complementar lo que venimos desarrollando. Por supuesto que la teoría tiene muchísimos más aspectos o ítems en particular que exceden lo que nosotros podamos ver en esta clase en sí. Pero si ustedes ven, por ejemplo, después hay muchísimos tipos o clases de leasing distintos, dependiendo si el tomador selecciona los bienes o si compra aquellos dados por el dador, las formas, las características, si recae sobre determinados bienes. Es muy interesante y les recomiendo su atenta lectura. Y ante cualquier duda que les surja a partir de la lectura de los mismos, me pueden hacer la pregunta en el foro, que yo se las estaré contestando ante cualquier eventualidad. El último de los contratos que nos queda por desarrollar es el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es aquel en que una persona, denominada fiduciante, le otorga la propiedad de los bienes a otra, determinado fiduciario, para que éste los administre y otorgue los rendimientos o beneficios de dicha administración a una persona determinada que se denomina beneficiario, para que al finalizar este contrato los bienes sean transmitidos a otra persona denominada fideicomisario, que puede ser, como veremos a continuación, el mismo fiduciante, que era el que originariamente había transmitido los bienes, o inclusive el mismo beneficiario. Ya vamos a ver después qué puede cada una de las partes en cuestión. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Se otorga los bienes para que alguien los administre en beneficio de un grupo o una persona en particular. ¿Por qué se hace esto? Por una cuestión de confianza en la persona del administrador y porque, como vamos a ver después, posteriormente, es muy importante qué pasa con estos bienes porque queda constituido lo que se llama un patrimonio separado o un patrimonio de afectación. ¿Cuál es el plazo máximo por el que se puede establecer un fideicomiso? El fideicomiso tiene un plazo máximo de 30 años, salvo que esté realizado o que esté constituido en ese fideicomiso como beneficiario una persona incapaz o con capacidad restringida, que en ese caso el plazo máximo es hasta que esta persona cumpla la mayoría de edad, o bien hasta que cese la incapacidad, o bien hasta que muera esta persona. Entonces, en este caso, el plazo puede excederse de más de 30 años. Cualquier contrato por el que se pacte un plazo mayor se va a entender tácitamente
reconvenido en un plazo de 30 años. Es decir, si hacemos uno por 50 años, no es que quede anulado el contrato, sino que a los 30 se va a extinguir como si ese hubiera sido el plazo máximo. Una cuestión importante que les dejo por si ustedes alguna vez tienen que observar o analizar un contrato de fideicomiso es qué debe contener mínimamente este contrato. Lo primero, la enumeración de los bienes que están afectados al fideicomiso. Segundo, el modo en que se deja establecido que se pueden incorporar nuevos bienes a este fideicomiso en caso de que se permita. El plazo por el que se realiza, el beneficiario, el fideicomisario y el fiduciario deben estar perfectamente determinados. Ya vamos a ver a continuación que el beneficiario puede incluso ser una persona que todavía no existe al momento de realizarse este fideicomiso, pero debe establecerse cómo se va a determinar en el futuro. Y además que vamos a ver que se pueden establecer varios beneficiarios que actúen en forma conjunta o en forma supletoria y cómo se van a ir suplantando uno con otros ante el caso de que alguno no acepte. ¿Cómo se debe realizar este contrato de fideicomiso? El mismo establece la ley que puede ser realizado o por instrumento público o por instrumento privado. Siempre se va a anotar en el registro dependiendo de la clase de bien sobre la cual recaiga este fideicomiso. Y acá tenemos la particularidad que cuando la exigencia sobre la transmisión de los bienes recaiga por instrumento público, va a ser necesariamente el fideicomiso realizado por esta clase de instrumento. Es decir, que si en el fideicomiso, por ejemplo, hay un departamento o una casa que son bienes inmuebles que deben ser transferidos por instrumento público, en este caso el fideicomiso va a tener que necesariamente ser realizado por instrumento público. Siempre anotado en el registro para los fines de la oponibilidad. ¿Qué puede ser objeto del fideicomiso? Todo lo que esté en el comercio y puede ser objeto de los contratos, puede ser objeto del fideicomiso. Salvo, expresamente está establecido, que no se permiten las herencias futuras como bienes fideicomitidos. Es decir, ni como bien que conforma el fideicomiso, ni como que aquel que se va a incorporar al momento de finalizar el mismo. El beneficiario, como veíamos que es una de las partes, que es el que se va a obtener los rendimientos o beneficios de este contrato, puede ser una persona física o también una persona jurídica. E incluso, como decíamos, puede no existir el momento en que se pacte o que se realice este fideicomiso, pero debe ser determinable. El caso típico, una persona realiza un fideicomiso con sus bienes para que sea en beneficio de su hijo que está por nacer. En este momento todavía no existe, pero cuando nazca va a ser el beneficiario de este fideicomiso. El fiduciante, que es aquel que otorga los bienes, y el fiduciario, que es aquel que los administra, también pueden ser beneficiarios. Con la única salvedad que en el caso del fiduciario no tiene que haber un conflicto de intereses entre su administración propiamente dicha y los beneficios obtenidos a lo largo de este contrato. Otra cosa que establecíamos es que puede haber varios beneficiarios, no hay ningún problema. Si no se pacta nada, es decir, si no se pacta que es uno un mayor beneficio que el otro, se presume que todos se benefician en partes iguales. Puede pasar que nadie acepte ser beneficiario, es decir, que sea designada una persona y esta persona no acepte este rol. Si ninguno de los beneficiarios propuestos acepta, el beneficiario va a ser el fideicomisario. Y si este no acepta o no existe, va a ser el fiduciante, es decir, el mismo que otorgó los bienes. Pero decíamos que puede haber varios beneficiarios, pueden no aceptar. Pero incluso si el beneficiario no aceptó todavía el beneficio y fallece, este rol va a ser transmisible por causa de muerte. Les pongo un ejemplo. Se hace un fideicomiso a favor de una persona. Antes de que esta persona pueda aceptar el rol de beneficiario, fallece. Imaginemos que incluso ha expresado verbalmente que no va a aceptar, pero no lo ha dejado plasmado. No va a aceptar el beneficio del fideicomiso. Fallece este rol, lo toma su hijo y su hijo quiere aceptar, tranquilamente puede aceptar el rol del beneficiario, aunque la voluntad de su padre hubiera sido no tomarlo. Una sola limitación con respecto a las partes es que el fiduciario, es decir, aquel que lo administra, puede ser beneficiario, pero no puede ser fideicomisario, es decir, no se le pueden transmitir a él los bienes al finalizar el fideicomiso porque se entendía que había un conflicto de intereses demasiado grande para su administración. Otra cuestión es que el fiduciario va a tener todas las habilidades, todas las facultades y todos los poderes y derechos como si fuera el titular de los derechos reales sobre los bienes que conforman el fideicomiso, pero esto se puede ver
limitado dentro del contrato. Por ejemplo, puede ser que el fiduciante haya dejado en fideicomiso 10 departamentos, pero haya prohibido su venta, es decir, que le haya otorgado las facultades solamente de administración al fiduciario y le haya prohibido la venta. Todo esto siempre va a estar limitado por la ley del contrato mismo. Si nada se dice, tiene amplias facultades siempre y cuando respetando el objeto o finalidad del fideicomiso en sí mismo. Una de las obligaciones más importantes de este fiduciante es que debe rendir cuentas. No se puede dispensar en el contrato, es decir, en el contrato no podemos poner que lo eximimos de rendir cuentas al fiduciante. Esto está prohibido, lo debe hacer siempre por lo menos con un plazo máximo de un año, es decir, por lo menos una vez al año debe rendir cuentas. Y tampoco se lo puede dispensar de la prohibición de no comprar bienes del fideicomiso para sí. Es decir, el fiduciante no puede dentro de su administración comprar, el fiduciario, perdón, no puede dentro de su administración comprar para sí mismo los bienes del fideicomiso. En contraprestación por su labor, el fiduciario va a cobrar un sueldo que puede estar establecido en el contrato y si no se establece va a ser sometido a una designación judicial y además también se le reembolsan los gastos que deba poner de su propio bolsillo. La legislación establece que este fiduciario, como es una fiducia, un trabajo de confianza, debe obrar y actuar de acuerdo a lo que haría un hombre diligente y un buen hombre de negocios. Entonces debe actuar como si los bienes fueran suyos personales, ya que es un trabajo que se basa en la confianza que le tienen para desarrollar y desempeñar ese rol. Y acá, una de las últimas cuestiones que vamos a ver del fideicomiso es la importancia del patrimonio de afectación o este patrimonio separado. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los acreedores del fiduciante, es decir, aquel que transmite los bienes al fiduciario, ni del fiduciario, que es aquel que los administra, es decir, los acreedores de ninguno de los dos van a poder cobrarse deudas del patrimonio del fideicomiso. Este patrimonio es intocable por ellos, salvo, y acá hay una excepción a favor de los acreedores, insolvencia fraudulenta o todo lo que tenga que ver con fraude a la ley. Porque muchas veces el fiduciante, ¿qué hace? Cuando ve que ya está premiado por muchas deudas, decide constituir un fideicomiso, transmitir todos sus bienes al fideicomiso para que sus acreedores no lo puedan percibir. En este caso hay una insolvencia fraudulenta y acá sí este patrimonio de afectación puede ser destruido y cobrarse los acreedores de estos bienes. Caso contrario, si todo fue hecho en regla, por ejemplo el fiduciante transmitió todos sus bienes, continuó mucho tiempo teniendo la empresa y después la empresa quiebra por fuera, los acreedores no se van a poder cobrar de los bienes que estén dentro del patrimonio. Esto es muy importante y por eso muchas veces las personas que tienen un amplio poder adquisitivo o muchísimos bienes constituyen fideicomisos a favor de sus hijos, de sus herederos o de diferentes personas. Además, si por ejemplo el fideicomiso o el fiduciario contrae deudas en nombre del fideicomiso, estas sí van a ser pagadas con este patrimonio de afectación. Pero el tema es que si después los bienes no alcanzan para solventar todas estas deudas, el fideicomiso no va a quebrar. Esto es algo muy importante. Técnicamente el fideicomiso no quiebra nunca. Lo que hace es liquidarse este fideicomiso. Y acá, esto es un consejo profesional que les doy. Si a alguno les interesa este tema, estudien todo lo que es liquidación de fideicomisos, porque no existen en la práctica liquidadores de fideicomisos, existen muy pocos. Es un trabajo que se está demandando mucho porque en la década del 2000 hasta el 2010 aproximadamente se hacían muchos fideicomisos inmobiliarios para construir departamentos en pozo. Muchos de estos han caído en estafas, las personas se han ido y hay que liquidar todos estos fideicomisos y no hay liquidadores. Por ende es un trabajo muy demandado, muy bien pago y con muchos expertos. Entonces si a alguno les interesa la temática, se los recomiendo como futuro desarrollo profesional. Como decíamos, fideicomiso inmobiliario, hay muchas clases. Hay fideicomisos testamentarios, hay fideicomisos financieros, hay fideicomisos inmobiliarios, como decíamos. Hay una modalidad que se estila que es una modalidad de fideicomiso agrícola, dependiendo de las finalidades, los bienes y las características que se impriman a cada uno de ellos. Con este tema hemos finalizado el desarrollo conceptual de la presente clase. Vamos a hacer ahora la segunda pausa de 15 minutos, en donde los primeros 10 son para que ustedes repasen estos conceptos y vean si necesitan hacerme alguna pregunta en el chat, que yo voy a estar conectado para darle respuesta a sus inquietudes, y los últimos 5 para contestar las preguntas que les dejo en pantalla. Al finalizar la pausa vamos a repasar las respuestas a estas actividades y por último vamos a hacer un breve repaso
a lo analizado a lo largo de la presente clase.
Vamos a repasar las respuestas a las actividades que les había dejado en el bloque para resolver. La primera consigna, la respuesta es 30 años, ese es el plazo máximo por el cual se puede constituir un fideicomiso, como decíamos, con la limitación o la excepción de que si es a favor o en beneficio de una persona con capacidad restringida o incapacidad, puede ser realizada hasta que ésta cese en su incapacidad, hasta que sea mayor de edad o bien hasta que existe en vida esta persona, por lo cual el plazo se podría ampliar. La segunda consulta es falsa. Si nada se establece en el contrato de leasing, la opción de compra se va a ejecutar a los 3/4 del contrato. Entonces, si el contrato fue realizado por 4 años, a los 3 años se puede ejecutar esta opción de compra. Si no, se puede pactar que sea con anterioridad. La siguiente pregunta es en el 2024. Esto sería el plazo por el cual se puede establecer en forma legal. La siguiente pregunta, nada, no tiene que pagar ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque lo avisó con 3 meses de anticipación. Recuerden que decíamos, se puede ejecutar la rescisión anticipada a partir de los 6 meses de contrato. Si es antes del año, 1 mes y medio de multa. Si es después del año, 1 mes de multa, siempre avisando con 1 mes de anticipación. Si avisa con 3 meses de anticipación, no debe concepto alguno en indemnización por rescisión anticipada. La siguiente es verdadero, el que no puede es el fiduciario, el otro sí puede tomar este rol o esta posición. Y la última pregunta en este caso es el tomador quien va a responder, porque dijimos es una responsabilidad totalmente objetiva en su carácter de guardador o de cuidador de la cosa. Entonces, para hacer un breve repaso de lo analizado en la presente clase, vimos 5 contratos, vimos compra-venta, permuta, locación, leasing y fideicomiso. Veíamos la compraventa, cuando alguien entregaba a otro la posesión de una cosa, la propiedad de una cosa, y este a su cambio la recibía y entregaba un monto dinerario. Veíamos la obligación de cada uno de ellos de entregar, de hacerse cargo de los gastos, de prestar el deber de colaboración. Veíamos que cuando un contrato estaba que una parte se pagaba en dinero y otra entregando un bien, dependiendo si el bien o el dinero era mayor, se aplicaban las reglas de la permuta o de la compraventa. Veíamos las particularidades con respecto a cada uno de los bienes que se podían transmitir, el tema de cuándo se entregaba, cómo se pagaba, cómo se debía pagar, dónde se debía pagar y cómo debía quedar perfeccionado el consentimiento. Veíamos el tema de la permuta, que acá lo que hacía era intercambiarse bienes que no sean dinero, y acá, a diferencia de la compraventa en donde los gastos los asumía el vendedor, en la permuta los gastos eran compartidos, es decir, en partes iguales. Veíamos la locación, y acá les repercutía o les remarcaba la importancia de la situación del decreto de necesidad y urgencia durante la pandemia, y además de la nueva ley de alquileres que ha quedado promulgada hace muy poquitos días. Decíamos que en este caso alguien entrega el uso y goce de una cosa y en contraprestación recibe el pago de un canon locativo. Veíamos que se establecía con respecto al mínimo y al máximo legal, que era de 3 años para destino habitacional y 20 el máximo, y 50 para otros usos. Veíamos el tema de las expensas, quién se hacía cargo, las mejoras, las reparaciones, cuál es el plazo que tiene, que se permite las sublocaciones, salvo que expresamente está establecido que no en el contrato, pero que se debe dar aviso al locador. Veíamos cada una de las obligaciones del locador y del locatario. Veíamos cómo debe quedar perfeccionado este contrato, que decíamos en el contrato de locación, deben ser contratos que a los fines de su prueba y oponibilidad deben ser realizados por escrito. Todas estas cuestiones referidas a lo que es la locación en sí. Veíamos la rescisión anticipada, el tema de que cuándo se va a pagar multa y cuándo no. Pasamos posteriormente al leasing. Decíamos, un dador otorga el uso y el goce de un determinado bien o conjunto de bienes a otra persona, y que esta persona lo que hace es usarla a cambio o en contraprestación otorgando un canon, y que en un determinado momento puede ejercitar una opción de compra que puede ser a los 3/4 del contrato si nada se dice, o en forma anterior si se pacta. Cómo es el tema de la responsabilidad objetiva, qué clase de bienes incluyen, que decíamos que se debería hacer por escritura pública cuando son inmuebles, buques o aeronaves. Y el último de los contratos que veíamos es el fideicomiso, con el plazo máximo a los 30 años. Veíamos la figura del fiduciante, que es el que entrega, el fiduciario el que administra, el beneficiario el que va obteniendo los beneficios a lo largo del contrato, y el fideicomisario, que es el que recibe posteriormente los bienes luego de finalizado este contrato. Y veíamos todo lo que es el patrimonio de afectación, cómo los acreedores no podían tocarlo y cómo debía quedar realizado este contrato, que decíamos
Si recae, por ejemplo, sobre inmuebles por escritura pública, si recae sobre inmuebles se puede hacer por instrumento privado, siempre inscribiendo todo esto en los registros correspondientes a los fines de la oponibilidad. Con estos 5 contratos y con esta clase hemos finalizado este segundo bloque. Recuerden que la semana entrante va a ser la evaluación de este bloque en igual metodología que fuera del bloque anterior, es decir, una serie de cuestionarios en múltiple opción. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido comprender los temas. Cualquier duda o consulta que se les vaya generando, incluso antes de que tengan que rendir el examen de este módulo, me pueden escribir en el foro. Yo les voy a estar contestando cualquier duda o inquietud que necesiten. Todos los videos han quedado cargados, los pueden volver a revisar por si surge alguna duda, junto con las presentaciones en PowerPoint que se fueron acompañando a cada uno de ellos y el material complementario de cada una de las clases. Espero que hayan comprendido los temas, que les sea de utilidad. Muchos éxitos para ustedes la semana que viene y muchas gracias.